Muy bien, chicos, bienvenidos. Recuerden que ayer teníamos una tarea. Empezamos, ayer estábamos hablando acerca de lo que es la lectura oral y silenciosa, ¿verdad? Hablamos de lo que fue la lectura oral y teníamos una tarea, ¿verdad? Que era Picasso es un caso, ¿verdad? Leímos, hicimos lectura, ¿verdad? El siguiente texto, ¿verdad? Que nos decía que correspondía, el cual corresponde a un poema, ¿verdad? Entonces teníamos esta tarea. Estábamos hablando acerca de esta lectura oral, ¿verdad? Que nosotros mencionábamos, ¿verdad? Y es importante que tengamos presente, chicos, que esta pues se enfoca, ¿verdad? Se realiza en voz alta como tal, ¿verdad? Entonces, hoy nos corresponde hablar acerca de la lectura silenciosa. Lectura silenciosa. Contrario a la lectura oral, la práctica de la lectura silenciosa consiste en leer mentalmente el mensaje escrito, es decir, sin pronunciar palabras. Por lo tanto, es una actividad sin interrupciones, en silencio y de tipo personal. Se sugiere que al ponerla en práctica, se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Tenemos, una de las recomendaciones es seleccionar el texto de interés para que la lectura no sea obligatoria, sino que el lector se sienta atraído a descubrir nuevos mundos a través de leer. Ubicar un espacio cómodo y tranquilo, que tenga buena iluminación y que invite a pasar tiempo agradable en compañía de un buen libro. Y número 3, respetar el ritmo de cada lector, ya que se espera que tenga no solamente una primera lectura de contacto con el texto, sino que profundice o relea algunos párrafos si es necesario, ¿verdad? Entonces, la lectura silenciosa como tal, ¿verdad? Esta lectura se practica sin pronunciar una palabra, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que leemos, ¿verdad? Solamente estamos leyendo, ¿verdad? Y no estamos como tal pronunciando una palabra, al caso contrario de una lectura oral, ¿verdad? Que a través de ella sí nos decía, que nosotros pues leemos en voz alta, ya sea puede ser de manera individual, ¿verdad? Personalmente, o también puede ser para otras personas, ¿verdad? En cuanto a la lectura silenciosa, nosotros leemos, pero sin pronunciar alguna palabra. Se deben de tomar las recomendaciones, ¿verdad? Que esta lectura pues no sea obligatoria como tal, ¿verdad? Sino que esta lectura sea una lectura que llame mucho mi atención, ¿verdad? Un texto que sea de mi interés, ¿verdad? Estar en un lugar cómodo, ¿verdad? En un lugar tranquilo, ¿verdad? También, si nosotros en dado caso no comprendemos algo, pues es importante que se vuelva a releer el párrafo, ¿verdad? Que se relea, ya que si fuera necesario, ¿verdad? Si en dado caso, pues no se comprende algo, ¿verdad? Entonces, cada quien lleva, podemos llamarlo de esta manera, su forma y su ritmo de leer, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos cuando nosotros hablamos de una lectura silenciosa. La lectura silenciosa no se practica únicamente por placer. Las personas también recurren a ella cuando se leen textos por estudio o trabajo. En todo caso, requiere atención y concentración por parte del lector, ¿verdad? Entonces, en esta lectura silenciosa como tal, ¿verdad? De preferencia y una recomendación es que sea un texto por interés, ¿verdad? Pero también, no solamente la lectura silenciosa se practica solamente por un texto de interés, ¿verdad? Que sino también por trabajo, por estudio, también nosotros realizamos lecturas silenciosas, ¿verdad? Cabe resaltar también, chicos, que es muy importante también tener esta lectura, ya sea lectura silenciosa o lectura oral, ¿verdad? Las dos son muy importantes, pero al momento que las practicamos tienen características distintas, sí, pero siempre un mismo fin, un mismo propósito, ¿verdad? Que es siempre leer, ¿verdad? Practicar la lectura, ¿verdad? Vamos a ver acá.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ayer practicamos lo que fue la lectura oral, ¿verdad? Hoy lo que vamos a hacer es practicar esta lectura silenciosa. Vamos a leer este texto. ¿Qué es el braille? Y vamos a leer acá. Entonces, al finalizar, vamos a responder lo siguiente. Escribe tu experiencia al practicar la lectura oral. Acá en el primer cuadrito la lectura oral y en el segundo cuadrito la lectura silenciosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a escribir acá. Primero, vamos a hacer lectura silenciosa de este texto, que es el braille. Cuando terminemos de leer, vamos a escribir en el primer cuadrito la lectura oral. ¿Cuál es mi experiencia en la lectura oral? Puede ser, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho leer, ¿verdad? Practicar la lectura oral porque me gusta que los demás me escuchen, ¿verdad? Podría ser. O alguien dice, no, yo prefiero la lectura silenciosa, ¿verdad? En cuanto a la lectura silenciosa, me gusta mucho porque pues, me permite analizar, pensar, ¿verdad? Imaginar, ¿sí? Entonces, ustedes van a escribir y pueden decir, bueno, a mí me gusta mucho ya sea la lectura oral o la lectura silenciosa, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir cuál fue nuestra experiencia, sí, puede ser que yo escribí acá en la lectura oral. Pues me gusta mucho, ¿verdad? Porque los demás me escuchan, la lectura silenciosa se me dificulta un poco, porque a veces no comprendo ciertas palabras, podría ser, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, ustedes van a escribir cuál es su experiencia al practicar la lectura oral y luego al practicar la lectura silenciosa, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a realizar, ¿sí? Bien, página 44. Entonces ahora leamos historias. La posibilidad de leer diferentes tipos de texto según el propio interés, ¿verdad? La necesidad o el gusto es muy variada. Noticias, poemas, cuentos o historias. Son algunos ejemplos que informan o entretienen, ¿verdad? Entonces, es muy variada, como tal se menciona acá, la necesidad, la posibilidad, ¿verdad? Como tal de que nosotros seleccionemos ciertos textos y los podamos leer por nuestro interés, ¿verdad? Entonces, acá nos menciona una historia, escuchemos bien, una historia es un relato que presenta una secuencia de eventos. Pueden ser ficción o verdad, escenarios sorprendentes y personajes involucrados en aventuras son oportunidades para narrar o leer historias que mantendrán la atención de principio a fin. El siguiente texto es un ejemplo acerca de piratas y corsarios, ¿verdad? Entonces tenemos acá que una historia, ¿verdad? Una historia es un relato que presenta acá, secuencia de eventos, ¿de acuerdo? En este caso, una historia puede ser ficción o puede ser verdad como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en la historia, ¿verdad? Se presenta esta secuencia de eventos y debemos de tener presente que pueden ser de ficción o verdad. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿qué es una historia, verdad? Es un relato que representa una secuencia de eventos que pueden ser ficción o verdad. Debemos de tenerlo presente. Y ahora, como un pequeño ejercicio, tenemos una lectura acá, ¿verdad? Acerca de los verdaderos piratas del Caribe, nos menciona acá. Entonces, esta es una historia y debemos de tener presente que la historia, repito, la historia es una secuencia de eventos que pueden ser ficción o verdad. Debemos de tener presente que a eso nos referimos cuando hablamos de historia. Entonces, ahora vamos a hacer lectura de esta historia, Los verdaderos piratas del Caribe. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lectura de esta historia, por favor. Los verdaderos piratas del Caribe. ¿De acuerdo?
vamos a realizar esta lectura y luego vamos a realizar unos ejercicios en base a la lectura. ¿Qué lectura vamos a realizar? Una lectura silenciosa, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, luego de realizar esta lectura, ¿verdad? De los piratas, ¿verdad? Vemos cómo están ahí los barcos y cómo está el pirata. Entonces, vamos a pasar a la página 45, ¿de acuerdo? Página 45. Y voy a explicar lo que vamos a resolver. Siempre vamos a resolver estas actividades en base a nuestra lectura interior, nuestra lectura anterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos acá teníamos lo que son los piratas del Caribe, ¿verdad? Y tenemos acá, dice, completa, número 1, completa el cuadro con base en la lectura anterior. Me ha gustado. ¿Qué me ha gustado? Vamos a ver, puede ser que digan, no, me gustaron mucho conocer acerca de los piratas, ¿verdad? Entonces puede colocar acá, me ha gustado. ¿Qué me gustó de la lectura? ¿Qué me gustó? Anota qué le gustó de la lectura. Luego, me pregunto, puede hacer, me pregunto, ¿por qué los piratas, verdad? ¿Por qué los piratas se vestían de esa forma, verdad? ¿O por qué eran atacados constantemente, verdad? Entonces me pregunto. Luego, esto me recuerda, ¿a qué me puede recordar? Ah, me recuerda como nos habla acerca del castillo, ¿verdad? De San Felipe como tal. Entonces puede decir, ah, esto me recuerda cuando yo viajé o cuando yo viajé a ese lugar, ¿verdad? O puede ser alguien dice, esto me recuerda a que un día en clase hablamos acerca del castillo de San Felipe, ¿verdad? Puede ser, entonces vamos a completar acá, escriben qué me ha gustado, qué me pregunto yo en base a esta lectura y a qué me recuerda esta lectura, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a realizar. ¿Hay alguna duda? Ahora en el inciso número 2 dice, deduce las características físicas y dibuja a dos personajes a los que se refiere la lectura. Escribe sus nombres. Entonces acá vamos a seleccionar, vamos a elegir a dos personajes que encontramos en la lectura anterior. ¿De acuerdo? Entonces los vamos a dibujar y vamos a escribir acá su nombre. Por ejemplo, alguien puede decir, yo voy a elegir acá a Francis Drake, por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad? Entonces escriben acá el nombre, ¿verdad? Que él era un corsario inglés, ¿verdad? Entonces colocamos Francis Drake. ¿Y qué hacemos acá en el cuadrito? Lo dibujamos. ¿Cómo imaginan ustedes que era él? Lo dibujan acá. Luego seleccionan a alguien más. Por ejemplo, el pirata sin piedad. Henry Morgan. Entonces anotamos acá Henry Morgan, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? Dibujamos cómo era Henry Morgan, ¿de acuerdo? En el cuadrito. Entonces, ustedes pueden seleccionar dos personajes, no pueden ser otros aparte de los que yo anoté acá. Ustedes pueden seleccionar otros. Entonces, ustedes los seleccionan, escriben su nombre y los dibujan como los imaginan ustedes en los cuadritos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces luego de realizar este ejercicio vamos a responder las preguntas que están acá. Escribe otro título para el texto. Recordemos que el texto se llama Los verdaderos piratas del Caribe. Entonces vamos a pensar en otro título, si vamos a pensar, por ejemplo, a mí se me ocurre, me gustaría que el texto en vez de llamarse Los verdaderos piratas del Caribe, se llamara los piratas, solamente los piratas como tal, ¿verdad? O bueno, vamos a ver, pienso en otro título. ¿Cómo quiero que se llame este texto, verdad? Entonces, vamos a pensar y vamos a elegir otro título para el texto, ¿de acuerdo?
En la siguiente dice, analiza y responde. ¿Cuál crees que era el motivo de que existieran los corsarios? Recuerden que dice acá, ¿verdad? Que los corsarios, en este caso, ¿verdad? Eran también forajidos como los piratas, pero contaban con el respaldo y la autorización de su gobierno para saquear embarcaciones. Si ellos saqueaban las embarcaciones, entonces, ¿por qué creen ustedes cuál era el motivo de que existieran los corsarios, verdad? Alguien puede decir, bueno, tal vez ellos existían porque tenían más poder, ¿verdad? Entonces, lo anotan acá, ¿de acuerdo? ¿O por qué más? ¿Por qué más creen ustedes que existieran estos corsarios? Lo anotamos acá. Ahora, en el inciso 5 dice, comenta y explica. Tener autorización para hacer algo malo los convierte en menos malos, como eran los corsarios, ¿verdad? Que embarcaban, ellos lo que hacían, ¿verdad? Era saquear estas embarcaciones, ¿verdad? Entonces, ¿será que tener esta autorización los convertía en menos malos? Yo considero que no, ¿verdad? Porque ellos se aprovechaban de tener esa autorización para hacer estas cosas malas, para actuar de esta forma, ¿verdad? Entonces ustedes vamos a pensar y vamos a escribir acá, si tener la autorización para hacer algo malo los convierte en menos malos, ¿qué creen ustedes? Lo anotamos acá. Y ahora en el inciso 6, ¿verdad? Dice, conversa con tus compañeros, ¿verdad? Acerca de la piratería actual, ¿verdad? Y escribe pues tus conclusiones, ¿verdad? Lo vamos a hacer de manera individual acerca de la piratería actual. Nosotros pues ya no existen como tal los piratas, ¿verdad? Pero en este caso, la piratería actual, ¿qué encontramos de piratería actual? Encontramos muchas películas, juegos, música, que les dicen que son piratas, dicen como tal. No entiendo la número 5. Ahorita te lo explico otra vez, mi amor. Entonces, ahorita te lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Al terminar, por favor, le tomamos una foto y me lo envían, ¿de acuerdo? Me envían foto de la página 45. Ahora resuelvo dudas.